Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es poder reencontrarnos en nuestro desayuno con la palabra de Dios. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hay maestros, hay líderes, hay pastores en el tiempo nuestro que están para anunciar ese mensaje junto con los creyentes, ¿no? Óiganles a ellos. Pero insiste el rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. No es lo mismo el mensaje que le van a compartir esto que uno que venga de acá. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, entonces aquí vemos con claridad esta enseñanza y nos da pie también estos versículos del rico y Lázaro para analizar lo que dice entonces el versículo 20 con relación a estas almas, a estas personas en los tiempos de Noé. Y nos da pie también para analizar bien el tema de que Jesús, después de haber resucitado, fue al tiempo pasado a predicarle a estas almas. Muchos podrían entender eso, pero en realidad lo que está diciendo aquí el escritor es que ese espíritu de Cristo ya estaba presente en Moisés, en Noé, en los profetas del Antiguo Testamento, anunciando el mensaje de salvación. Y Dios tuvo paciencia con ellos. ¿Cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca? Vaya paciencia que tuvo el Señor para que a través del ejemplo de Noé pudieran oír el mensaje de salvación. Ese espíritu de Cristo estaba presente ya en el Antiguo Testamento. Hebreos 10:26, otro versículo más que podemos también aplicarlo aquí, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:26 y 27. Advertencia de aquel que peca y no permite que Cristo transforme su vida. Ya no habrá otra oportunidad. Bien, Pedro está hablando sobre aquellas personas que vivían alrededor de Noé y que desobedecieron el llamado de Dios de arrepentirse de sus pecados y entrar en el arca junto a Noé. Es Cristo quien les predica en espíritu a través de Noé a los no creyentes que vivían en sus días y que al final desobedecieron las palabras de Cristo habladas a través de Noé. Bien, otro pasaje más que nos ayuda a entender la enseñanza de 1 de Pedro 3. Y voy a 1 de Pedro 1 para entender el contexto en el cual Pedro escribe esto. Y miren, aquí hay mucha claridad al respecto. 1 de Pedro 1, del 10 al 11, dice lo siguiente: acerca de esta salvación, dice Pedro, los profetas que profetizaron en el pasado de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de los corazones de los profetas, de los que anunciaban la gracia venidera de Dios, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces acá Pedro está hablando del Espíritu de Cristo, que este Espíritu de Cristo estuvo hablando a través de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros de esto? Primero, saber que Jesús murió por nuestros pecados y de esa forma llevarnos a Dios. Segundo, Él anunció su victoria a los espíritus encarcelados. El Espíritu de Cristo ya anunciaba la gracia venidera de Dios. Otra cosa que nos enseña la palabra es que Dios predica a quienes no le obedecen y tiene paciencia. Todavía no es el tiempo de su venida. El Padre está esperando que muchos se arrepientan aún. Y por último, hermano, el apóstol Pedro nos motiva a nosotros hoy, los creyentes de ahora. Los creyentes de ahora para vivir una vida sin temor, una vida en Cristo, para que ministremos la palabra, para que anunciemos el Evangelio de Cristo a los no creyentes, no que están viviendo en los tiempos de Noé, sino a nuestro alrededor hoy. Sin temor. ¿Tenemos el Espíritu de Cristo? Sí, tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros.
Por lo tanto, anunciemos este mensaje de salvación. Vale la pena. Fue pagado un alto precio. Amén. Meditemos en estos versículos y dejemos que el Espíritu Santo sea el que continúe hablándonos en el transcurso de esta semana. Amén. Querido hermano y hermana, en esta mañana, que Dios te bendiga ricamente.